Buenos días. En esta ocasión vamos a ver lo siguiente. Tuve oportunidad de ir hace un poquito más de 3 años a la ciudad de Piedras Negras a dar una conferencia que se llama Un acercamiento a la tarea de investigar. Revisando este material que esa ocasión utilicé para dar mi charla, descubrí que hay cosas que se pueden utilizar y que pueden ser de utilidad para esta parte de nuestro curso. Por supuesto que hice algunos ajustes porque pues, fue una charla un poquito larga y nosotros no tenemos toda la oportunidad de verlo ni el software nos lo permite. Entonces, son experiencias personales en la tarea de investigar. Como preámbulo, yo les diría que de lo que se trata es de ver que es accesible la investigación, que no es una tarea imposible ni es una tarea de genios, sin el ánimo de bajarle méritos a la tarea de investigar, por supuesto. Bueno, adelante. Resulta ser que en el 2013 Torreón era una de las ciudades más peligrosas del mundo. Aquí vemos curiosamente Acapulco en ese tiempo era muy peligrosa y aquí vemos otras naciones que eran muy peligrosas en ese tiempo. Esto es como un antecedente, ¿verdad? El objetivo de la investigación, una vez que ya pasó esta época de tanta inseguridad, era conocer las repercusiones que la inseguridad había ocasionado a diferentes sectores de la población. Una vez que termina un fenómeno social, como lo puede representar en este momento la pandemia, quedan secuelas en la población. Entonces, en aquel entonces nos pidieron que investigáramos qué es lo que había ocurrido con las personas una vez que ya había logrado bajar la incidencia delictiva en la comunidad. Formamos un grupo de investigación y decidimos que fuera cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que íbamos a pedir la opinión de la gente, cómo se sentían, cómo la habían pasado, les íbamos a preguntar. Utilizamos la técnica que se llama focus group, es decir, un grupo a veces se utilizan expertos, a veces se utiliza un segmento muy particular de gente que tiene más o menos la misma manera de pensar, pertenecen a mismos grupos de edad, de segmento económico, etc. A esto se le llama de alta segmentación. Este es un término que luego vamos a estar viendo, alta segmentación del mercado. Utilizamos 15 categorías. ¿Qué quiere decir esto? Pues que separamos los grupos de población entre jóvenes de estatus económico alto, medio y más reducido, señoras mayores de 50 años que vivían en colonias de bajos ingresos y de altos ingresos, también profesionistas jóvenes, religiosos y religiosas, etc. Utilizamos una cámara de Gesell. Las cámaras de Gesell generalmente se utilizan en procesos psicológicos, es decir, porque tú puedes estar viendo y escuchando, pero de allá para acá no te ven. Es una manera de estar viendo sin que te vean, sin que te observen, ¿verdad? Y tiene como propósito, pues, la investigación científica. Pues, ¿cuál era nuestro reto? Pues incentivar a la participación, porque la gente tenía algo de temor, organizar a la gente, optimizar el recurso, porque nos habían dado un subsidio que se llamaba Subsemun. Teníamos dinero para hacer esta investigación, que en realidad no era un dinero para un pago, sino para llevar a cabo la investigación. El procesamiento de información cuando son datos cualitativos es difícil porque hay que agrupar y siempre tienen que ver con opiniones, no se agrupan datos ni se pueden hacer tratamientos de tipo estadístico, etc. Y los resultados pues eran muy diversos, lo que opinaba la gente era muy distinta, suponiendo que fueran personas, por ponerles un ejemplo, las personas que vivían en colonias de bajos ingresos, pues tenían temor de que sus nietos, por ejemplo, fueran reclutados por el crimen organizado. Ustedes eran muy pequeños en ese entonces, pero eso pasaba. También, por ejemplo, las personas que vivían en colonias de altos recursos, de altos niveles de ingreso,
su sensación era que sus jóvenes, sus nietos, estaban perdiendo la oportunidad de divertirse y de pasar esa etapa de su vida porque era muy peligroso. Todo el mundo tenía opiniones muy diversas. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, fueron resultados muy diversos, pero quiero resaltar uno en particular. Todos coincidieron en que era necesario, ya que la gente se había recluido debido a la inseguridad, pues crear espacios públicos, pero es que estos espacios públicos fueran dignos, que fueran espacios populares que la gente pudiera disfrutar. Entonces, nosotros hicimos esa propuesta. Quiero llegar a pensar que por eso se crearon estos espacios o contribuimos a que se crearan estos espacios, como puede ser, por ejemplo, el Paseo Colón, la vida nocturna, tanto en el Paseo Colón como en el Paseo Morelos, que ahora pues está pues muy restringida, pero en ese momento tampoco había nada, o sea, era algo muy extraño. Podemos encontrar que también, por decir algo, se incentivó la práctica del deporte. Entonces, en unas antiguas instalaciones de la Jabonera La Esperanza se hicieron algunas instalaciones deportivas muy bonitas. Y aquí vemos pues una escena del Paseo Morelos, ¿no? O sea, pensando en que la gente saliera a pasear. También pues se buscaron espacios, la línea verde, que es una forma de parque lineal pues muy grande, ¿verdad? Donde la gente saliera y es en un lugar pues muy concurrido, etcétera, ¿no? Esto es, bueno, un ejemplo. Vamos a otro ejemplo. En la Feria de Torreón. Este es un ejemplo muy rescatable porque tiene que ver con lo siguiente. Miren. En determinado momento uno puede pensar que si quieres resultados distintos hay que hacer cosas distintas, como lo decía el célebre y gran científico Albert Einstein. Si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo, hay que hacer cosas distintas. Sin embargo, sucede que a nosotros nos hablaron de la feria cuando ya la feria estaba en marcha. Digo nosotros porque éramos 2 o 3 investigadores. Y entonces pensamos que probablemente nos querrían porque iba poca gente, ¿verdad? Y que a lo mejor querían hacer algún acto, alguna acción de reacción. Pero resulta ser que no. Lo que nos dijeron fue, es la misma feria, con los mismos atractivos, cobramos lo mismo, pero viene mucho más gente, queremos saber por qué. Es decir, conocer por qué, si se hace lo mismo, se obtienen resultados diferentes. Los objetivos específicos que perseguimos en esa ocasión es conocer el perfil de las personas que van a la feria, detectar su perfil socioeconómico, establecer una correlación entre las motivaciones de las personas y su perfil. Correlación quiere decir si existe alguna conexión, en este caso entre la motivación de la persona para ir y su perfil socioeconómico, de edad, etcétera, sexo, etcétera. Obtener información acerca de los aspectos mejor evaluados y las áreas para ser mejorados aquí en la feria. Como era algo que teníamos que hacer en un periodo de tiempo corto, decidimos que lo mejor era hacer una encuesta rápida. Pusimos el logo de Rotario porque son los que organizan la Feria de Torreón. Una encuesta rápida que se llama cara a cara, face to face, le dicen en inglés. Y tenía que ser rápida porque aunque podríamos haber hecho muchas preguntas, la verdad es que cuando la gente va a la feria, pues lo que menos quiere es que alguien lo detenga y te pregunte, oiga, me quiere contestar una encuesta, tendría que ser rapidísima. Por lo tanto, tendría que ser posible que el encuestador solamente tachara o subrayara, etcétera, e inclusive estuviera dispuesto a ir acompañando en su caminar a las personas para que le fuera contestando unas cuantas preguntas, que fuera en la propia feria. También hicimos un muestreo en la ciudad, es decir, fuimos a preguntar en los alrededores de la feria. ¿Qué ocurrió? El resultado fue que la feria no cambió, era la misma feria, eran las mismas atracciones, pero el entorno sí había cambiado porque ya la gente se animaba más a salir. Detectamos también que hay diferentes públicos con diferentes objetivos, es decir, a veces van padres de familia con hijos chicos, que lo que tratan es de llevar a sus niños pequeños a que se entretengan un rato, que pasen un buen rato, que tengan una experiencia diferente,
y además en un espacio seguro, pero también hay grupos de jóvenes que van a divertirse pues con el deseo de a lo mejor tomar una copa o de tener alguna emoción subiéndose a algún juego, etcétera. O sea, hay gente que va a escuchar música, que va a las jarras, etcétera. Se obtuvo información acerca de los servicios por mejorar. Bueno, me regreso un poco. O sea, como eran públicos diferentes, con objetivos diferentes, entonces también les dijimos, oye, pues no toda la gente viene a lo mismo. Hay que crear estrategias particulares. También nos dijeron, oigan, mejoren el estacionamiento, le falta luz, hace falta que los servicios sanitarios estén más limpios, o que haya más, etcétera, o que estén más cerca de ciertas áreas que es donde hay más aglomeración, etcétera. Y también les preguntamos que cuál había sido el esfuerzo promocional más distintivo y nos dijeron, pues por ejemplo, los anuncios que aparecen en la tele o los que salen en la radio, etcétera. Y les preguntamos que si habían visto un avión, andaba una avioneta con un anuncio gigantesco y casi nadie lo reconoció. Entonces, pues les dimos esa información a los que hacen los gastos publicitarios de la feria, ¿no? Hasta aquí, en un segundo video, vamos a ver un caso muy propio de la empresa, que es una empresa exportadora. Pero por lo pronto me detengo en esto. Nada más dos ejemplos que ustedes se pueden dar cuenta, son bien sociales. Uno tiene que ver, sí, con una encuesta muy orientada al mercado, otra más bien a la sociedad. Eso fue una experiencia, un par de experiencias de investigación para que tengan una idea de lo que se puede hacer a través de la investigación. Vamos a grabar un segundo video. Ahorita les explico en qué consiste.